Cuba Información. Nos llegan buenas noticias de Argentina y aquí tenemos a José para comentarnos un poquito sobre la creación del CAPAC. Es el Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba. Y nuestro colaborador, nuestro amigo y camarada Omar Galopo, que por cierto hay que explicar que es la persona que nos prepara los guiones de este programa desde Buenos Aires, nos lo envía todas las semanas, nos selecciona las temáticas y nos selecciona las frases de inicio, le ayuda a Tadeo en la presentación o en la preparación de las presentaciones. Omar Galopo nos envía una crónica de la presentación de este Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, que se ha realizado esta presentación hace unos días. Se ha realizado el día 12 de octubre en Buenos Aires. Este Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, que indudablemente va a tratar de ejercer la solidaridad periodística frente a las campañas mediáticas que sufre Cuba, el pueblo cubano y la revolución cubana, bueno, pues va a estar presidido por Estela Caloni, que es una periodista argentina de gran prestigio, una grandísima amiga de Cuba desde hace muchísimos años, amiga de Fidel y de Raúl, y desde luego que ha demostrado su solidaridad con Cuba en los peores momentos, que va a tener como secretario a José Alberto Cabrera y un consejo de asesores en los que van a participar, por ejemplo, un gran amigo nuestro, también un camarada como es Carlos Aznárez, director de la revista y la web Resumen Latinoamericano, también tiene un programa de televisión en Argentina con este nombre. También van a participar, bueno, el periodista y escritor argentino Osvaldo Bayer o Juan Carlos Camaño, que es el presidente de la FELAP, la Federación Latinoamericana de Periodistas. Curiosamente, una organización que agrupa a periodistas de América Latina, que siempre denuncia las grandes mentiras sobre Cuba y que a pesar de agrupar a muchísimos profesionales nunca es mencionada por los medios cuando se habla de esto de la libertad de prensa. Cuando hablan de la libertad de prensa en América Latina, la única fuente válida es la SIP, es decir, la Sociedad Interamericana de Prensa, la patronal de los medios de comunicación, y no los trabajadores que están agrupados, al menos una buena parte, en esta FELAP, Federación Latinoamericana de Periodistas, que siempre ejercen la solidaridad y el papel de denuncia de las campañas contra Cuba. Bueno, yo creo que una noticia bien bonita, ¿no, Lázaro? Preciosa, diría yo, porque el objetivo está clarísimo y es exponer y transmitir a la opinión pública todas aquellas cosas que niegan y ocultan los grandes medios de desinformación y manipulación masiva, y plantea ya dentro del objetivo es hacer frente y contrarrestar las diversas campañas mediáticas que tienen por finalidad desacreditar al gobierno de Cuba, así como los logros obtenidos a partir de la revolución. Y la idea es que cada periodista pueda aportar un poco de realidad, es decir, que aquellos que tienen la responsabilidad de comunicar a otros algún suceso o hecho noticioso, se anime a contar esa otra cara de la que pocos medios hablan y que es una pieza importante en la historia de Latinoamérica. Y habla, bueno, de, como bien tú dices, la campaña en la misma Argentina, cómo se ha manejado la información y las campañas contra Cuba, sobre todo durante el primer trimestre del año. Y llama la atención porque en muchos casos la información que brindaban los medios argentinos no solo era equivocada, sino que carecía de fuente, y hasta hubo medios que se tomaron el trabajo de inventar un hecho o dicho del gobierno cubano. Es decir, con tal de manipular, de confundir, de engañar a la opinión pública, no tienen escrúpulo estos medios en manos de los grandes capitales, de inventar mentiras y como bien plantea, no se toman el trabajo ni siquiera de investigar, de contrastar, de ir a la fuente, y sencillamente pues lanzan esas manipulaciones, esas noticias engañosas con una intencionalidad. Desde luego hay que tener en cuenta que todos estos grandes medios están en manos de ¿quién? De
de la derecha, de los sectores más reaccionarios y más derechistas del continente, en este caso pues Argentina no es una excepción. Yo creo que se refieren en este texto, por ejemplo, a las últimas informaciones del diario Clarín, que comentamos en el programa anterior, en las cuales se afirmaba en titulares que Cuba va a privatizar la salud y la educación. Habían sacado este titular de unas declaraciones de una alta funcionaria de la asistencia social de Cuba, que afirmaba que quizá en algunos casos algunos servicios de la asistencia social, no de la salud pública, sino de la asistencia social, es decir, de los hogares de ancianos, etcétera, algunos de esos servicios y para algunas familias que tuvieran recursos o mayores recursos se pudiera establecer algún tipo de pago, cuando sabemos que en numerosos países del mundo, y estamos hablando por ejemplo de Europa, las residencias, aunque sean públicas, son pagadas. El propio anciano paga a veces un 70, un 80, hasta un 90%, incluso el 100% de su pensión, ¿no? Bueno, pues en Cuba son gratuitas. Se está pensando que quizá alguno de estos servicios sea de pago para algunas familias. Bueno, pues ya automáticamente el diario Clarín tituló que Cuba iba a privatizar la salud, ¿no? José, no, que yo quería hablar de que, bueno, hay una declaración, la declaración de Buenos Aires, del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, y en esa declaración recoge todas las agresiones que ha sufrido el pueblo cubano desde el mismo 1 de enero de 1959, desde que triunfó la revolución. O sea, del primer año, habla del bloqueo económico, financiero y comercial que ha aplicado y sigue aplicado inamovible en las distintas administraciones de los Estados Unidos, incluso la actual del presidente Barack Obama, y cómo esto ha ocasionado grandes daños y prejuicios a la población cubana. También la guerra sucia que ha ejercido el imperialismo norteamericano contra Cuba, el terrorismo de Estado, con la introducción de plagas para afectar la agricultura, también a la población, maniobras inhumanas de las sucesivas administraciones, que como bien señala ha ocasionado pérdidas a Cuba por más de 751.363 millones de dólares. Y esto, como bien plantea la declaración, es una política fracasada de bloqueo que está calificada como un acto de genocidio, conforme a lo definido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. También se refiere a la prisión injusta de 5 patriotas cubanos presos en cárcel de los Estados Unidos por luchar contra el terrorismo de Estado que ha ejercido también el imperialismo norteamericano contra Cuba, y que ha causado, lo manifiesta la declaración, la pérdida de vida a 3.748 cubanos y 2.099 que han quedado incapacitados. Aquí la declaración final plantea que los periodistas y comunicadores y estudiantes de carreras afines reunidos hoy aquí como integrantes del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba condenamos este criminal e ilegal bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba y nos pronunciamos por su más pronto levantamiento. Bloqueo que es violatorio de todo principio de soberanía y del ejercicio de los derechos humanos del pueblo de Cuba, de ciudadanos de terceros países y de los propios ciudadanos norteamericanos. Rechazamos esta política irracional basada en leyes con un marcado signo extraterritorial, injerencista y unilateral. Esto fue firmado en Buenos Aires el 12 de octubre, este 12 de octubre de 2010.